el 19 de octubre del presente año, se ha consumado un artificio delictivo. Por eso es que yo llamo que esa ley es artificiosa, aberrante, inconstitucional, Señor porque Olivera, viola un sinfín de numerales de ejecución política y en este caso delictiva, y por eso es que los he denunciado penalmente ahora ante la Fiscalía de la Nación y ante el Congreso. el Parlamento Nacional aprobó por insistencia la ley que regula la cuestión de confianza. Bueno, se ha presentado ya por parte de un abogado y ex juez de la Corte Superior de Lima una denuncia contra los 79 legisladores que votaron a favor, y justamente estamos conectados con él para que nos explique qué lo motivó a presentar esta denuncia. Señor Guillermo Olivera Díaz, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señorita Katiuska y don Pedro Paredes. Encantado de absolver sus preguntas. Buenas noches. Bueno, reiterarle la pregunta que le plantea a Katiuska. ¿Qué le motivó a presentar esta denuncia contra los 79 congresistas que votaron a favor de esta ley, por insistencia de la ley de interpretación de la cuestión de confianza? La motivación que me asiste siempre es la misma que me asistió a través de toda mi entera carrera profesional como abogado dedicado al campo penal. No tolero la ilicitud. Siempre cuando estos hechos punibles o infracciones considerables se presentan, alcé mi voz con mi denuncia escrita. Lo hice en muchas ocasiones. En 1983, en el llamado caso Ugarte. En 1987, contra 4 supremos que absolvieron a un narcotraficante, Persiles Sánchez Paredes. En 1990, contratado por el Congreso, contra Alberto Fujimori, Alberto Curibu Bachar y Vladimiro Montesinos. Hice un trabajo profesional para el Congreso, para una comisión particular, y el 27 de octubre del año 2000 se aprobó este trabajo mío por la Comisión Permanente. Y el 16 de noviembre, 19 días después, don Alberto Fujimori se fugó del país. Y ahora está pues condenado, sufriendo su carcelería infligida por 25 años de pena. Por lo tanto, la motivación que me asiste es de ahora, de ayer y siempre la misma. Sin embargo, seguramente existe una desconfianza. Yo recuerdo un poco a Walter Ayala, que presentó una acción de amparo justamente para evitar de que el Congreso pasado elija a los miembros del TC. Y uno podría pensar que su intención es política. ¿Me equivoco, señor pues Olivera Díaz? Ahora, por ejemplo, Walter Ayala tiene un ministerio, el de Defensa. ¿Existe quizás una postura de defender al presidente Pedro Castillo? Se equivoca usted, le reitero, Katiuska. Nunca me asiste motivación política. Lo que me asiste es que se reprima la ilicitud. Lo he hecho siempre, lo he narrado en las diversas oportunidades en los años a los que me refiero antes. No hay motivación política. Es cierto que me he reunido con el presidente Pedro Castillo. Es cierto que he conversado varias veces con Torres Vázquez, el ministro de Justicia. Nunca hemos hablado de trabajar con ellos. Nunca les he pedido nada, salvo haberles pedido defender ante el Jurado Nacional de Elecciones aquellas causas que inició Keiko Sofía, planteando la nulidad de las elecciones por supuesto fraude electoral. Le pedí en forma expresa a don Pedro Castillo en su casa, delante de Aníbal Torres Vázquez, que me designaran por escrito lo que realmente me lo habían ofrecido. No llegaron ellos a designarme como abogado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y por lo tanto, desde ese momento, 22 de junio del año 2021, se terminó nuestra relación. No he tenido ningún trato más con ellos, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por correo electrónico, en ninguna forma. Y creo que en el futuro no lo voy a tener tampoco.
No necesito chamba, como por ahí se dice. No necesito trabajar, no necesito ganar. Necesito servir al país desde el campo jurídico que cultivo, desde 1970. Ya soy 51 años abogado en ejercicio profesional en el campo penal. Así que siempre me tendrá usted, Katiuska, en esa acera. Ahora, doctor Olivera, ese 22 de junio de este año fue la única vez que se reunió con el presidente Castillo y con el ahora ministro Aníbal Torres. No le entendí, disculpe, Pedro, su pregunta. Si ese 22 de junio que usted nos hace referencia fue la última vez que se reunió con el presidente Castillo y con el ahora ministro Aníbal Torres. Ya. No le dije que el 22 de junio me reuní. El 22 de junio fue la última vez que conversé por teléfono con don Pedro. Ya. Y fue cuando él mismo me llamó, ya que había convocado, como Guillermo Olivera Díaz, una conferencia de prensa, precisamente para contestar muchos infundios que se habían dicho sobre el supuesto fraude electoral. También por don Mario Vargas Llosa, que había sostenido en España o escrito en el periódico El País de Madrid, España, que el fraude electoral había sido perpetrado por Perú Libre. Eso motivó a que contestara jurídico-penalmente que no existía ninguna posibilidad de fraude electoral por cuanto el país tiene 86,000 mesas electorales. Ya, doctor Olivera. Ya, en cada una de las mesas hay 3. Ya, un poco para cerrar ese capítulo, para poder avanzar en torno a la denuncia que está presentado. Y entrar de lleno a lo que dice la Constitución, quiero que nos aclare el panorama, porque dice la Constitución, artículo 93, que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Pero usted los está denunciando por la votación que ha conllevado a que se apruebe por insistencia esta ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza. ¿Cree usted que su denuncia va a prosperar? Claro que sí va a prosperar. Don Pedro Paredes, en efecto, el artículo 93 de nuestra Constitución Política legisla lo que se llama la irresponsabilidad penal o inviolabilidad o indemnidad. Significa esto que en efecto los congresistas no son responsables ante autoridad alguna por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Aparentemente, cualquier voto no sería pasible de responsabilidad alguna, pero se equivoca la interpretación que se hiciera en ese sentido, por cuanto el mismo texto constitucional, en su artículo 99, habla en forma expresa, apodíctica y diáfana de los delitos de función. Y también ese mismo numeral se refiere a las infracciones constitucionales. Significa entonces que sí hay la posibilidad constitucional, jurídica, de que un ministro, un congresista, al ejercer una función pública, sí tiene la posibilidad de delinquir, no solo como autor de delitos comunes, sino también como autor de delitos de función. Y los votos a los que se refiere el artículo 93 que usted ha reseñado, se refiere a los votos lícitos, no a los votos delictivos, no a los votos infractores que vulneran un texto legal, un texto constitucional. Al aprobarse esta ley 31.355, el 19 de octubre del presente año, se ha consumado un artificio delictivo. Por eso es que yo llamo que esa ley es artificiosa, aberrante, inconstitucional, porque viola un sinfín de numerales de la Constitución Política y en este caso delictiva, y por eso es que los he denunciado penalmente ahora ante la Fiscalía de la Nación y ante el Congreso, por cuanto esa votación que sucedió el 16 de septiembre y se reiteró el 19 de octubre es una votación que consuma una doble modalidad delictiva. Me refiero al delito de abuso de autoridad,
que precisamente se consuma cuando el funcionario público, al ejercer sus funciones, lo hace en forma abusiva, consumando actos arbitrarios en agravio de alguien, de otros funcionarios, en este caso, en agravio de ministros que no tienen la posibilidad de plantear cuestiones de confianza, o en agravio del propio presidente del Consejo de Ministros, que igualmente no plantearía cuestión de confianza en virtud de esta ley, y en consecuencia nunca habría disolución del Congreso, que está prevista como figura jurídica en la Constitución, pese a que la Constitución establece como figuras jurídicas normales, usuales, frecuentes la cuestión de confianza y la disolución del Congreso. Este engendro llamado 31.355 niega la posibilidad a cualquier ministro, al presidente del Consejo de Ministros, de plantear cuestiones de confianza contra procedimientos que se vean en forma exclusiva y excluyente por el Congreso, o a procedimientos que se ocupen de todo organismo autónomo. Y peor aún, que no haya cuestión de confianza contra ningún proyecto de reforma constitucional. Esto pues no lo puede hacer una ley llamada interpretativa o de desarrollo, porque para hacer esto tendría que haberse reformado la Constitución siguiendo el procedimiento que la ley constitucional en forma expresa establece. Me refiero a la aprobación de reformas constitucionales en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Y eso no ha sucedido. Usted lo acaba de señalar, la aprobación del 19 de octubre, y eso no es doble legislatura, es una sola. Ni siquiera se ventiló como proyecto de reforma constitucional, sino como ley interpretativa o ley de desarrollo. Y en mi concepto no es ni ley interpretativa, ni ley de desarrollo, ni ley de reforma constitucional, sino una ley artificiosa, instrumento delictivo. O no sea, señor Olivera, sino por favor, delito de banda criminal. Por favor. O sea, un poco para comprender su visión jurídica pues, y política. ¿Cree usted que el presidente Pedro Castillo y ese gabinete se encuentra en jaque, vamos a llamarlo así, y hay un desequilibrio de poderes? Finalmente, ya, según lo que dice, pues lo que usted ha presentado su denuncia, los parlamentarios podrían tener 16 años de pena privativa. ¿Cree usted que va a prosperar nuevamente? Y si esto prospera, sería la primera vez que pase en la historia del país. En efecto, usted ha referido la pena privativa de libertad de 16 años. Le faltó 8 años más, porque habiendo consumado un concurso real de ilícitos penales, se suman las penas que corresponden a cada una de estas figuras delictivas. El delito de abuso de autoridad tiene una pena, el de banda criminal tiene otra, las 2 penas se suman, y como hay una doble agravante, en un caso, por tratarse de un concurso real de ilícitos, es decir, delitos reiterados, y en el otro, por ser ellos funcionarios públicos, hay la posibilidad legal que la pena se aumente hasta la friolera de 24 años de privación de la libertad. Muy bien, señor Guillermo Olivera. Muchas gracias por su participación y también por su postura que hoy nos ha explicado y señalado en el programa. Muchísimas gracias por la conversación, doctor Olivera. A ustedes gracias también.